Y uno pensaría que los problemas en esta área específicamente han comenzado a partir de ese entonces. Sin embargo, el libro de Proverbios fue escrito cerca del año 980 antes de Cristo. Esto está señalándonos, por lo tanto, una historia de 3000 años desde el momento en que fue escrito esto por Salomón hasta la actualidad. Lo que implica o lo que nos ayuda a entender que este es un tema común en todas las culturas y en todas las épocas. No es un tema nuevo y no es un tema del cual se vaya a terminar de hablar pronto. Es un tema del cual nosotros necesitamos tener un entendimiento correcto, un entendimiento bíblico, y necesitamos ser recordados constantemente de la advertencia, del peligro que hay cuando alguien concede a la inmoralidad sexual en una relación que no ha sido ordenada por Dios. Entonces, hay algo importante que señalar de este capítulo 6 de Proverbios. Pero antes de entrar a él, acompáñeme brevemente a Proverbios 1, y observe el versículo 8. Proverbios 1, versículo 8. Salomón dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Ahora, grabe en la mente esa expresión, esa frase. Ahora vaya a Proverbios 6, versículo 20. Proverbios 6, versículo 20. Y observe lo que dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es notable observar que solo hay 2 versículos en todo el libro de Proverbios que están estructurados de esta forma. Y es el capítulo 1, versículo 8 y el capítulo 6, versículo 20, donde padre y madre son traídos al frente como los encargados de la instrucción de los hijos. Y es notable también prestar atención al tema que se introduce en cada una de esas secciones. En capítulo 1, versículo 10, Salomón comienza a advertir sobre el peligro de tener amistades con criminales. Capítulo 1, versículo 10, hijo mío, si los criminales o los pecadores te quieren seducir, no consientas. Y a partir de ahí comienza a elaborar una serie de advertencias y de el peligro inminente que está frente al criminal, del cual él no es consciente, pero el padre está advirtiendo, ambos padres están advirtiendo de las relaciones que tiene o debe tener el hijo. Y la segunda otra ocasión en la que vemos a padre y madre interactuando en la disciplina o en la educación de los hijos es capítulo 6, versículo 20, donde Salomón por tercera ocasión retoma el tema del adulterio. ¿Y cuál es la razón? Porque estos son 2 de los temas con los cuales como padres se lidia con mayor regularidad: amistades y sexo. Amistades y sexo. Y lo que Salomón está señalando de manera introductoria en esto es lo siguiente: ninguna de estas 2 instrucciones es exclusiva del padre o la madre, sino que es del padre y la madre. Ambos tienen exactamente la misma responsabilidad de influir sobre sus hijos, de corregir, de instruir, de enseñar, de advertir a los hijos sobre el peligro de amistades inapropiadas, por un lado, y segundo, advertirles también del peligro de lo que hemos hablado muy habitualmente, muy regularmente, esta promesa de sexo fácil. Entonces, ambos tienen esta responsabilidad. No solo es de uno o de otro, sino que ambos tienen este trabajo de parte del Señor. Ahora, siendo la tercera ocasión que Salomón presenta el tema del adulterio, lo ha presentado en el capítulo 2, versículos 16 a 19, lo ha presentado en el capítulo 5, versículos 1 al 23. Sin embargo, hay diferencias notables que vale la pena subrayar entre esta porción del 6:20 hasta el 35 con las 2 ocasiones anteriores que Salomón ha hablado sobre este tema. Y la primera observación que es importante señalar es que aparentemente la palabra sabiduría no aparece en el capítulo 6, versículos 20 al 35.
Hay una descripción de una persona sabia, pero la palabra como tal, sabiduría, no aparece cuando es un tema relevante o central en el desarrollo del capítulo 5 a partir del versículo 1. En segundo lugar, este capítulo 6 tampoco habla específicamente de la muerte. Sin embargo, sí habla acerca de la destrucción y el castigo. Son temas sinónimos, pero Salomón decide utilizar expresiones ligeramente diferentes. Tercera observación, esta porción del capítulo 6 no habla o no menciona directamente a Dios. No menciona directamente a Dios, algo que sí ocurre en el capítulo 5. Ahora, eso no significa que el fundamento no sea Dios, porque lo vamos a estudiar en un momento, específicamente en el versículo 20. Los padres son representantes de Dios en su hogar. Siguiente observación. Las dos ocasiones anteriores que Salomón ha hablado de la inmoralidad sexual, ha hablado acerca de la mujer extraña. Capítulo 2, versículo 16, capítulo 5, versículo 6 me parece. Pero en esta ocasión es la primera vez y es la única vez en todo el libro de Proverbios donde habla de la mujer mala en el versículo 24. Describe su carácter desde otro ángulo, describe su carácter desde otra perspectiva. Y de la mano con esto, esta es la primera vez en la que Salomón introduce el tema del adulterio. En las otras ocasiones no lo ha dicho como tal, sin embargo, ha presentado la escena de alguien que se relaciona con una persona que no es su cónyuge. Otra observación importante, en las dos menciones anteriores de la mujer extraña no identifican su belleza como algo que va a atraer al joven, sino simplemente expresa que son sus palabras las que ella utiliza para entablar una relación con esta persona, con este joven. Aquí, sin embargo, Salomón da una advertencia adicional sobre la belleza de esta mujer en el versículo 25. Es una advertencia de no caer presa de los encantos de una mujer o de esta mujer específicamente. Y una observación adicional de esto es que el capítulo 5 no presenta al esposo de la adúltera. No presenta al esposo, solamente presenta las consecuencias. Pero aquí Salomón sí elabora esa perspectiva a partir del versículo 32, donde subraya que alguien que está involucrado en una relación adúltera no solamente se va a enfrentar a las consecuencias sociales, económicas y morales de su acto, sino que también se va a enfrentar a las consecuencias hostiles del esposo de la mujer con la cual cometió adulterio. Es una advertencia muy fuerte la que está entregando Salomón. Así que esto nos da una idea de cuál es la severidad, la seriedad de la inmoralidad sexual. Salomón está enfocándose específicamente en el adulterio. Sin embargo, esto aplica en realidad a cualquier relación inmoral fuera del matrimonio. Cualquier relación inmoral fuera del matrimonio. La idea de Salomón es advertir sobre un precio mortal que alguien puede pagar por un momento de placer. Por un momento de placer. Y es una advertencia de la cual toda persona debe de estar advertida. La sociedad nos hace pensar que esto solamente le puede ocurrir a personas de mediana edad, entre los 20 a los 40. Si tienes 60 no tengas problema, ya vas de bajada, así que no pasa nada. La realidad en la Biblia es diferente. Este es un peligro que le puede pasar a cualquier persona, hombre o mujer, joven o anciano, casado o soltero. No importa la condición, no importa la situación, no importa el estrato social, no importa nada en este sentido de la persona, cualquier individuo puede caer en este pecado. Y el engaño muy común que nos presenta la sociedad y que tristemente muchos creyentes abrazan es: la causa del adulterio es un mal matrimonio, un matrimonio insalubre, un matrimonio defectuoso. Pero esa en realidad es solamente la superficie del problema. El problema no es un mal matrimonio, el problema es una mala relación con Dios.
Si hay una mala relación con Dios, va a haber una mala relación con cualquier otra persona. La relación más importante en la cual nosotros debemos estar concentrados es la relación con Dios. Si hay una buena relación con Dios, podrá haber una buena relación con el cónyuge. Si hay una buena relación con Dios, podrá haber una buena relación con los hijos. Si hay una buena relación con Dios, podrá haber una buena relación con los padres. Si hay una correcta relación con Dios, podrá haber una buena relación en el contexto de la iglesia. El problema no son las personas, el problema no son las circunstancias, el problema no son las tentaciones externas. El problema es el deseo que hay en el corazón. Y esto es lo que subraya Salomón una y otra vez. Salomón constantemente advierte sobre el peligro de dejar de prestar atención a la palabra de Dios, de tal manera que lo que la cultura sugiere desplace de nuestra mente los principios bíblicos. De tal manera que abracemos enseñanzas culturales en vez de abrazar enseñanzas bíblicas. Salomón nos advierte para no abrazar lo que la cultura propone, prácticas, tradiciones, más bien estar subordinando todo a la autoridad de la palabra de Dios. La razón por la que Salomón constantemente repite la instrucción, mandamiento, instrucción, enseñanza, etcétera, es porque está haciendo referencia a la palabra de Dios. Y lo único que puede mantenernos vivos en este mundo es la palabra de Dios. Usted recuerda posiblemente ese texto famoso, Hebreos 4, versículo 12. El mensaje de Dios, o la palabra, como dice nuestra Biblia de las Américas, pero una mejor expresión es: el mensaje de Dios es vivo y eficaz, cortante más que cualquier espada de doble filo. ¿Cuál es el atributo que explica el autor de Hebreos? Es vivo y es eficaz. Es viva y es eficaz. La vida del ser humano depende de la palabra de Dios. Y es lo que constantemente Salomón afirma. Tu vida depende de la Escritura. Tu vida depende de si crees, abrazas, te sujetas a la Escritura. Ahora, en este texto, Proverbios 6, del 20 al 35, vamos a concentrarnos simplemente en dos advertencias que Yahweh nos da y que buscan protegernos del mortal precio del adulterio. Dos advertencias de parte de Dios que buscan protegernos del precio mortal del adulterio. Primera advertencia, una advertencia bastante simple: si obedeces, hay bendición. Si obedeces, hay bendición. Eso es bastante simple. La primera advertencia es: si hay obediencia, hay bendición y por lo tanto hay vida. Pero la segunda advertencia es lo contrario: si desobedeces, hay desgracia y destrucción. Si desobedeces, hay desgracia y destrucción. Ahora déjeme leer el texto, Proverbios 6, versículos 20 al 35, lo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Al despertarte, hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento. En lo que hace, el que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Porque los celos enfurecen al hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Dios, te damos gracias por esta mañana. Concédenos, Padre, que nos concentremos en tu verdad. Concédenos aprender tu advertencia para nuestra vida.
Ayúdanos, Padre, para no creer que estamos seguros, más bien estar atentos, estar en guardia en contra de los deseos de nuestro corazón. Y Señor, permítenos amarte al amar tu palabra. En nombre de Cristo pedimos tu dirección y te damos gracias. Amén. Primera advertencia que tenemos en el texto. Si obedeces, hay bendición. Si obedeces, hay bendición. Capítulo 6, versículo 20 al 24 nos dan esta enseñanza. Como lo mencioné hace un momento, versículo 20 es semejante al capítulo 1, versículo 8, donde Salomón se concentra en presentar estas dos advertencias prioritarias, digámoslo así, no necesariamente más importantes, pero son prioritarias en la formación de un hijo. Y es, ten cuidado con tus amistades y segundo, ten cuidado con tu sexualidad. Ahora, un comentarista, Dwayne Garrett, comenta, tanto en las sociedades antiguas como en las modernas, tanto el padre como la madre temen por el futuro sexual de su hijo. Su deseo más profundo es que el hijo tenga una vida matrimonial plena y feliz, y es algo genuino, es algo por lo cual padres y madres necesitamos estar orando constantemente al Señor por nuestros hijos, y no solo por los nuestros, sino también por los de miembros de la iglesia. Es una responsabilidad mutua. Cuando usted vino a la iglesia, usted firmó un pacto eclesiástico en el cual se compromete a orar, a estar intercediendo por los miembros de la iglesia. Y la razón por la que necesitamos hacerlo es simple, somos un cuerpo. El apóstol Pablo enseña en Efesios 2, capítulo 2 y 3 específicamente, que Cristo nos ha colocado en una nueva comunidad y esa nueva comunidad se llama la iglesia. Y necesitamos nosotros estar orando unos con otros. Ahora, vean lo que Salomón dice acerca de la enseñanza que debe tener el hijo. Versículo 20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Esta expresión, este verbo guardar, ya lo ha mencionado en diferentes ocasiones. Capítulo 3, versículo 1, versículo 21, entre otros. Y es una exhortación para mantener algo como un precioso tesoro. Es una exhortación para proteger algo como un tesoro valioso, algo de mucho valor, de lo cual hasta cierto punto depende su vida. Y lo que Salomón está indicando aquí es, guarda el mandamiento de tu padre. En otras palabras, protégelo. Ahora, otra vez, Salomón está asumiendo que el mandato que el padre está dando proviene de la Escritura. Como lo hemos mencionado en algunas ocasiones, esto establece un estándar importante para cada uno de los que somos padres. Debemos asegurarnos que nuestra instrucción a nuestros hijos y a los que están bajo nuestra autoridad podamos afirmar es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Porque teniendo eso en mente podemos hablar con esta autoridad. Guarda este mandamiento. ¿Por qué? Porque no proviene de mí principalmente, sino proviene de Dios. En segundo lugar, Salomón utiliza un segundo verbo, no abandones la enseñanza de tu madre. El primer verbo es presentado de forma positiva, algo que sí debes hacer es protégelo como un tesoro, y el segundo mandato es una prohibición, una prohibición. Ahora, lo que tiene en mente esta prohibición no es interrumpir algo que el hijo ya ha estado haciendo, sino más bien estar preparado para no caer en ese error. No caer en ese pecado. ¿Y cuál es el pecado? Abandonar. Es decir, hay una tendencia, y esto es importante prestar atención a la manera en la que Salomón lo presenta, porque generalmente en ocasiones como hijos tenemos la tendencia de prestar más atención a la instrucción de un padre que a la de la madre. O como padres podemos tener esta práctica de asumir que nuestra palabra tiene más autoridad que la palabra de la mamá. Y la razón por la que Salomón utiliza esa expresión, no abandones, es porque está anticipando el posible pensamiento de que la instrucción de la madre tiene menos valor o tiene menos impacto o es menos importante. Y Salomón está diciendo, de ninguna manera tiene menos valor. Tiene el mismo valor porque ella tiene la misma responsabilidad de educación. Por lo tanto, esta prohibición está anticipando esa falsa idea de que la instrucción de la mamá tiene un valor menor respecto a la enseñanza de los hijos. Ahora, respecto a este versículo 20, un comentarista llamado Allen Ross dice, en estos versículos está implícita la idea básica de que una buena vida en el hogar
Es decir, que el padre y la madre compartan la crianza de los hijos, contribuirá en gran medida a evitar que los jóvenes caigan en la inmoralidad. ¿Cuál es una primer lección que como padres se les puede dar a los hijos respecto a la sexualidad que agrada a Dios? Y la respuesta es una vida matrimonial que honra a Dios, en la cual el hombre entiende su rol y lo desempeña, en el cual la mujer entiende su rol y lo desempeña, y eso puede ser usado por Dios. No es una garantía, pero puede ser usado por Dios para traer a los hijos al conocimiento de Dios y enseñarles cómo esta vida íntima puede disfrutarse de manera plena en el contexto específico del matrimonio. En el contexto específico del matrimonio. El sexo no es malo, como dicen algunos, o como se ha dicho históricamente. El sexo es un regalo de Dios. Es algo provisto por Dios y puede ser disfrutado de una manera que honra a Dios, pero en un contexto particular. Y ese contexto específico es el matrimonio. El matrimonio. Ahora, ¿cómo debe el hijo prestar atención a estos mandamientos e instrucciones de sus padres? Versículo 21, dice, átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. No sé si ustedes recuerdan, esta es una expresión que Salomón ya ha usado en parte. Si puede regresar al capítulo 3 de Proverbios, Proverbios 3, versículos 1 al 3, Salomón ya utilizó un comentario semejante y él dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Cuál es la razón por la que Salomón apela, volviendo al capítulo 6, versículo 21, al corazón y al cuello? Son imágenes, son metáforas, pero ¿cuál es la razón por la que Salomón utiliza estas expresiones? Dos razones fundamentalmente. La primera razón es la siguiente. Salomón está apuntando al carácter de la persona. Salomón está apuntando al carácter de la persona. Lo que somos no depende de nuestras acciones. Lo que somos depende de lo que hay en nuestro interior. Lo que gobierna nuestros deseos, lo que gobierna nuestros pensamientos, determina lo que hablamos y lo que hacemos. Lo que Salomón está tratando de apuntar, por lo tanto, es hacerle entender al hijo que lo más importante es tener un carácter bueno, un carácter correcto delante de Dios, el cual va a derivar en una conducta correcta, en lugar de preocuparse principalmente en la conducta. La sociedad, y otra vez, muchos cristianos tienen la idea de que lo más importante es la conducta. Compórtate bien en público. No importa cómo eres en casa, pero en público compórtate bien. Como padres tenemos esta intención de hacer que nuestros hijos estén todos bien sentaditos, bien vestiditos, pero la advertencia de Salomón es, lo que necesitamos cuidar es su carácter, y su carácter está en su corazón, lo que ellos aman, lo que ellos desean. Pueden aprender a ser fariseos, pueden aprender a ser hipócritas, incluso nosotros. Podemos aprender la vida religiosa teniendo apariencia delante de las personas, como matrimonio, tener una buena relación en la iglesia, pero en el hogar es la tercera, cuarta guerra mundial. Esa es una vida de hipocresía que no honra a Dios. Salomón nos llama, lo más importante es tu carácter. ¿Y cómo lo identifica? Dos palabras, tu cuello y tu corazón. Tu cuello y tu corazón, es decir, tu parte interna, lo que tú eres en el interior. Así que lo que Salomón está estableciendo aquí, específicamente en el contexto del capítulo 6 acerca del adulterio, es lo siguiente. La causa principal del adulterio no es por deficiencias del cónyuge. La causa principal del adulterio no es por un matrimonio fallido. La causa principal del adulterio es, versículo 21, porque la palabra de Dios no está gobernando tu carácter. Ese es el problema. Ese es el problema.
Y es el problema del adulterio, y es el problema de la fornicación, y es el problema de la mentira, es el problema del engaño, es el problema del rencor, es el problema de la amargura, es el problema de todo. Si la palabra de Dios no está gobernando el interior del individuo, ese individuo va a ser gobernado por algo más, sus deseos y sus intenciones. Por eso Salomón subraya una y otra vez: guarda la palabra, ama la palabra, protege la palabra, atesora la palabra. No seas indiferente a la escritura. No seas indiferente a la exhortación. Eso ya lo escuché 20,000 veces. No importa, si no lo vives, no lo sabes. Si no vives la escritura, no la conoces. El problema no es saberlo, el problema es vivirlo. Alguien puede saber en la mente. Un médico sabe que fumar es malo. Un médico sabe que fumar tabaco es malo, que fumar puro le puede traer cáncer en la garganta. Sin embargo, ¿lo hacen? ¿Eso es sabio? No, no hay sabiduría en eso. Tiene conocimiento, pero no sabiduría. Y lo que Salomón está subrayando aquí es: para que seas sabio, la palabra debe gobernar tu carácter, debe gobernar tu corazón. Por eso Salomón dice, versículo 21, átalos de continuo, manténlos cerca. Esa expresión continuo indica una acción perpetua. ¿Cuánto tiempo tienes que escuchar la palabra de Dios? Toda tu vida. Toda tu vida. Todo el tiempo, constantemente, habitualmente, diariamente. Átalos de continuo en tu corazón. ¿Por qué el corazón? Ya lo estudiamos, capítulo 4, versículo 23, ese famoso proverbio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque tu vida depende de él. ¿Y qué es la vida en 4:23 o en el capítulo 4? ¿Tu vida son tus decisiones? ¿Tu vida es tu comunicación, lo que dices? ¿Tu vida son tus acciones? Y Salomón está diciendo, tu vida, pensamientos, acciones, palabras, decisiones, todo está en tu corazón. Y si tu corazón no es resguardado por la palabra de Dios, estás perdido. Estás perdido. Puedes moralmente, aparentemente ser recto. Morales hay un montón de personas. Bíblicos son pocos. Y Salomón lo que está subrayando es esto: átalos en tu corazón. De ahí surge todo. Lo que es un hombre en su corazón, dice más adelante Proverbios, tal es él. Átalos de continuo. Los fariseos llevaron a un extremo este principio. Los fariseos llevaron a un extremo este principio. Ellos dijeron, bueno, hay que tomar la palabra de Dios de manera literal. Y se ataron cajitas en sus atuendos, en sus túnicas, que les recordaban la palabra de Dios. Les recordaban entre comillas. Ahora muchos cristianos con buenas intenciones caen en lo mismo. Tienen un sticker en su auto, una calcomanía. Este carro es cristiano. Bueno, tal vez el carro es cristiano, pero a veces muchos de los que están adentro no lo son o no demuestran serlo. A veces confiamos más en una calcomanía, confiamos más en un dije, confiamos más en un colguijo. No, es que aquí tengo todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no lo crees, no sirve de nada, no es un amuleto. Salomón no está diciendo aquí, átalos literalmente en tu corazón. Esa no es la idea. La idea es, tráelos regularmente a tu mente. Tráelos regularmente a tu mente. Piensa, medita constantemente en la palabra de Dios. Detente a meditar en la palabra de Dios. Cuando veas un suceso en tu vida cotidiana, detente y considera de qué forma la palabra de Dios que ahora conozco me ayuda a entender esta circunstancia específica. ¿De qué manera la palabra de Dios me capacita para tomar una decisión tal o cual? ¿De qué manera la palabra de Dios puede ayudarme para controlar mi lengua? ¿Cómo? Bueno, tenemos que pensar, detenernos, reflexionar en la palabra de Dios con la finalidad de que ella nos domine. Y versículo 21 dice, enlázalos a tu cuello. ¿Por qué en el cuello? Es la misma idea. La palabra de Dios es vital. Quien no tiene la palabra de Dios está muerto. Quien no tiene la palabra de Dios está muerto.
Y no me refiero a tenerla físicamente. Bueno, yo tengo un montón de Biblias en mi casa, ¿no? La tengo. No se trata de tenerla físicamente. Tener la palabra de Dios significa amar la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, entender que es realmente la palabra de Dios y que en ella Dios ha comunicado su voluntad para mi vida y por lo tanto yo tengo la responsabilidad y el privilegio de venir y preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere de mí. Eso es tener la Biblia. Eso es tener la Biblia. Conozco un montón de académicos que tienen Biblias, la leen en griego, la leen en hebreo, la leen en arameo, pero no aman a Dios. No aman a Dios. Un famoso teólogo, algunos lo denominan una de las mentes más brillantes de la teología del siglo XX, Carlos Barth, un alemán, fundador de lo que se le llama el movimiento de la neortodoxia en el cristianismo. Un hombre brillante, escribió muchos libros, muchos comentarios. Su dogmática de la iglesia es una serie de 20 volúmenes impresionantes. Pero, ¿cuál era su problema? Que no aceptaba la palabra de Dios. Él decía, puedes encontrar la palabra de Dios en la Biblia, pero él decía, la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Eso es tener la Biblia? ¿Eso es tener la palabra? No. Tener la palabra es que tú crees la Escritura desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 al final del capítulo. La crees. ¿Por qué? Porque creemos que Dios la dictó, la dio. Dios la entregó a los autores. Dios dirigió a los autores para que ellos escribieran lo que ellos sabían que era la palabra de Dios. Tener la palabra, por lo tanto, significa que nuestra vida constantemente viene a la Biblia. Señor, ¿qué decisión debo tomar? Señor, ¿cómo debo pensar acerca de este tema? Señor, ¿cómo debo de resolver esta situación? Señor, ¿cómo puedo comportarme? ¿Cómo debo de comportarme con tal o cual persona? Eso es tener la Escritura. Que la palabra nos controle. Pablo lo dice, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Con cánticos espirituales, con exhortaciones mutuas basados en la Escritura. Eso es tener la palabra y que la palabra de Dios nos domine. Esa es la manera en la que tenemos que guardarla. Tráela constantemente, tráela constantemente. Así como tú tienes necesidad del alimento físico, así como tú tienes necesidad de agua regularmente, así como tú tienes necesidad de estar saciando estas necesidades fisiológicas que tenemos, debes también procurar saciar las necesidades espirituales. Y esa necesidad espiritual prioritaria es tu relación con Dios por medio de la Escritura. Tu relación con Dios por medio de la Escritura. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener a la Escritura en nosotros? Versículo 22. ¿Cuáles son los beneficios? 3 beneficios que enlista Salomón. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Al despertarte, hablarán contigo. Esto es, en un sentido, una repetición de la instrucción que Dios le dio a Moisés en Deuteronomio capítulo 6, o bueno, que Moisés le dio al pueblo de Israel, en Deuteronomio 6, versículo 7. Ustedes recuerdan el contexto de esta porción de Deuteronomio 6, es el famoso Shema. Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Un tema muy semejante al de Proverbios 6, 20, 21 y 22. Versículo 7, observe, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 8, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Virtualmente es la misma instrucción que Salomón entrega en 6:20, 6:21 y 22. Salomón no está construyendo en un vacío, Salomón está construyendo sobre lo que Dios ya ha revelado anteriormente, específicamente el libro de Deuteronomio. Ahora, estos 3 beneficios de la Escritura, el primero es, cuando andes te guiarán. Esto significa, te va a guiar en la toma de decisiones. Te va a guiar en la toma de decisiones. Te va a orientar en la dirección correcta.
Una de las razones por las cuales no sabemos cómo tomar decisiones es precisamente porque no dejamos que la palabra nos domine, sino permitimos que otros pensamientos, ideas o sugerencias sean las que nos estén dominando. Y esta guía implica, por lo tanto, toma de decisiones apropiadas en tu vida cotidiana. Segundo beneficio, cuando duermas, velarán por ti. Esto implica que vas a vivir sin ansiedad. Vas a vivir sin ansiedad. El apóstol Pablo les promete a los filipenses que cuando ellos están entregando todo su pesar, todos sus pensamientos al Señor constantemente en oración y están viviendo de acuerdo a la instrucción que Dios les ha dado, Pablo les dice, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento les va a proveer ese descanso. ¿Quién puede proveer este descanso? No es la cultura, no es el mundo, no somos nosotros, es el Señor. Y esto lo hace por medio de su palabra. Entonces dice, cuando duermas, velará por ti, estarás seguro, estarás seguro. Aún el rey David, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, podía aplicar esto a su vida. El Salmo 27 es un salmo que demuestra este principio precisamente, donde David puede descansar tranquilo, en paz, porque está confiando en la palabra, en las promesas del Señor. Tercer beneficio, versículo 22, al despertarte hablará contigo. Un problema con el que lidiamos todos seguramente en la actualidad es que la primera persona con la que nos comunicamos en la mañana es Facebook o cualquier red social. Lo primero que vemos es a ver cuántos likes me dieron, a ver quién comentó mi estado, a ver quién comentó mi comunicación. Salomón dice, cuando te levantes, si la palabra de Dios está gobernando tu mente, ¿con quién piensas que va a ser la primera persona con la que hablarás? Con Dios. Porque la palabra de Dios va a traer a tu mente la realidad de que este nuevo amanecer es la fidelidad de Dios, es la bondad del Señor. Y podrás expresar un acto de alabanza, un acto de adoración, un acto de gratitud al Señor por este nuevo día, esta nueva manifestación de la fidelidad del Señor, porque la palabra estará gobernando tu mente. Pero si la palabra no nos gobierna, esto no es una realidad. Esto no es ni siquiera una posibilidad. Versículo 23 da un fundamento, una explicación, una justificación. ¿Por qué necesitas prestar atención? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, el camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Así como da tres resultados en el versículo 22, por los cuales necesitamos escuchar la sabiduría de Dios, versículo 23 nos da tres ilustraciones de la palabra de Dios. Observe, tres maneras en las que se designa la palabra: mandamiento, enseñanza e instrucción. Mandamiento, enseñanza e instrucción. Y da tres advertencias específicas o tres comparaciones. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y la instrucción es camino de vida. La instrucción es camino de vida. Ahora, ¿qué es la luz y la lámpara en el libro de Proverbios? Es una metáfora que indica la guía y la protección provista por la sabiduría de Dios. Es una metáfora que indica la protección provista por la sabiduría de Dios. Esto significa que lo que hacen las personas estará dirigido por la verdad de la Escritura. La palabra de Dios te va a iluminar para saber qué decisión tomar. Si hay confusión en tu mente respecto a qué decisión tomar, en la medida en la que dependemos de Dios, oramos al Señor, no es un acto místico ni nada semejante, es simplemente orar y pedir la dirección del Señor o la iluminación del Señor, como dice Salmo 119, 18. Cuando pedimos esto, el Señor usa su palabra, versículo 23, para iluminarnos y saber cuál es la mejor decisión que debemos tomar. Y es importante comprender que estos atributos de ser lámpara y luz son los mismos atributos que se le dan a la Biblia. Salmo 119, versículo 105, explica esto. Ahora el versículo 23, la segunda parte, dice, camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Preste atención a esta expresión, reprensiones de la instrucción. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos corrige, nos corrige. Nos muestra dónde están nuestras decisiones incorrectas. Nos muestra dónde están nuestros pensamientos inapropiados. Nos muestra dónde están nuestros deseos mal orientados. La palabra de Dios nos guía, es una brújula
que nos hace ver cuáles son nuestros pecados, nuestros errores, y nos guía también a tomar la decisión correcta. Ahora, esto que está planteando Salomón aquí, Pablo lo desarrolla de una manera más específica en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Y cuál es la finalidad de la palabra de Dios allá en 2 Timoteo? A fin de que el hombre de Dios, cualquier creyente, sea un hombre maduro, equipado para toda buena obra. Y es exactamente la misma idea de Salomón, que todo creyente crezca en madurez, crezca en dependencia del Señor y por lo tanto sepa cómo tomar decisiones en su vida. Hay creyentes que han pasado por años en el cristianismo, pero no saben tomar sabias decisiones. ¿Cuál es la razón? Esto, la palabra, específicamente versículo 21, la palabra no gobierna en sus corazones. Y versículo 24 nos indica el objetivo específico que tiene en mente Salomón. ¿Para qué te va a ayudar la Biblia? Específicamente en este capítulo 6, versículo 24, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. La mujer mala o perversa. Mujer mala o perversa. Ahora, ¿por qué Salomón la identifica como una mujer mala? Ahora recuerde algo que he mencionado. Estos principios del libro de Proverbios no solamente aplican para una mujer mala, aplican para un hombre malo. Hay hombres que actúan exactamente con este mismo patrón, bueno, no, casi exacto, pero siguen un patrón semejante de pecado y pueden caer dentro de esta misma categoría de hombres impíos. La palabra malo que aparece aquí en el versículo 24, Salomón ya la ha utilizado, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16, para referirse a los criminales. Capítulo 2, versículo 12 y 14 también habla de un comportamiento semejante. Y lo que está indicando este término es una carencia de un carácter moral que honre a Dios. Una persona mala, una persona perversa, es una persona cuyo carácter moral es despreciado por Dios. De hecho, si regresa brevemente al capítulo 6, versículos 16 al 19, Salomón precisamente elabora este concepto. Vean el versículo 18 específicamente. Un corazón que trama planes perversos, que corren rápidamente hacia el mal. Ahí está el concepto. Un corazón que se aleja de Dios, que rechaza a Dios porque prefiere su estilo de vida. Entonces, la instrucción de Salomón es, estos principios te van a librar de la mujer que moralmente es rechazada por Dios. Versículo 24, segunda parte, de la lengua suave de la desconocida. Esa expresión lengua suave otra vez es una metáfora para su forma de hablar. En su manera de hablar va a tratar de conquistarte, va a tratar de convencerte de algo. Ahora, no necesariamente van a ser halagos hacia alguien más. Esta expresión lengua suave puede indicar también la posibilidad de que una persona con un matrimonio problemático venga con alguien más y esté conversando con esa persona acerca de su matrimonio, acerca de cuán incomprendido ha sido dentro de su matrimonio, de cuánto deseo tiene de ser amado, de cuánto está dispuesto a invertir en una nueva relación con la finalidad de obtener la felicidad. Y la idea detrás de esto es convencer a la persona con la que se está hablando de entablar una relación emocional y una relación íntima. Esa es la estrategia detrás de todo esto. Entonces, esta es la primera advertencia. Si obedeces, versículos 21, hay bendición. ¿Cuál es la bendición? Versículos 22 y 23. Hay vida. Ahora, segunda advertencia. Si desobedeces, hay desgracia y destrucción. Versículos 25 en adelante. Versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. En un sentido, este es parte del centro de la advertencia. Y un comentarista, Peter Stevenson, dice lo siguiente: la primera advertencia se centra en la fuerza atractiva de su belleza y en el resultado que le espera a quien cede ante esta mujer. El hombre no debe codiciar su apariencia física. El versículo insta al hijo a evitar algo más que la lujuria.
le exhorta para evitar incluso el más mínimo indicio de deseo. Esa expresión, versículo 1, no codicies, nos regresa al mandamiento de Éxodo 20:17, no codiciarás, específicamente la mujer de tu prójimo. No codiciarás. Y la codicia en la Biblia puede traducirse también como lujuria. Tener un deseo por poseer algo que no tengo. Tratar o buscar poseer algo que no tengo. Otro comentarista dice, la belleza de esta mujer estimula las ansias de lujuria del joven. Sus párpados, en la segunda parte del versículo 25, pintados, aumentan su atractivo para los hombres. Salomón advierte al hombre que no ceda a este artificio. Dice además este comentarista, a pesar del hecho de que sus ojos atraen al joven a responder, su apariencia carece de sustancia o de resistencia. Y explica, esto es así porque la apariencia exterior juvenil es temporal, es pasajera. Y presta atención a esto. Además, oculta la repugnancia interior de un alma pervertida. El joven no debe responder a la apariencia de la mujer. Y lo mismo sucede en el caso de la mujer. No debe responder a la apariencia de un hombre. ¿Cuál es el problema? No es la apariencia física. El problema es, cito nuevamente, oculta la repugnancia interior de un alma pervertida. Un corazón detestable completamente al Señor. Un carácter ofensivo delante del Señor que cae precisamente dentro de la categoría de lo que Salomón ha dicho, capítulo 6, versículos 16 al 19. ¿Qué es lo que odia a Dios? ¿Qué es lo que detesta a su alma con todo su ser? Un corazón perverso. Un corazón perverso. Y ese es el problema que está aquí. Vean el contraste. Versículo 25 dice, no codices la hermosura, ¿en dónde? En tu corazón. Lea el versículo 21. ¿Qué es lo que debes de atar continuamente en tu corazón? Los mandamientos. O está el uno o está el otro. Aquí es donde Salomón está explicando. El problema del adulterio no es un problema de compatibilidad. No es un problema de que se acabó el amor. No es un problema de que se puso feo o se puso fea. No es eso. El problema está en el corazón. Allí está el meollo del asunto. Por eso Salomón subraya constantemente, si tú pierdes tu corazón, has perdido todo lo demás. Por lo tanto, si guardas tu corazón, tienes vida. Tienes vida. Y algo importante también al respecto. Otro comentarista de apellido Schipper dice esto respecto a esta expresión del corazón. Al situar la codicia en el corazón humano, el versículo 25 indica que codiciar es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de voluntad. No es como que por accidente me caí en esta codicia, no, es algo voluntario. Y continúa diciendo, el deseo humano no es descrito como algo incontrolable que escapa a la razón, sino como algo que el corazón puede mantener bajo control. ¿Y cuál es el problema? Que uno decide no tenerlo bajo control. Ahora, Salomón lo está aplicando específicamente aquí a la relación adúltera. Pero eso aplica exactamente a cualquier otro pecado. El pecado que el creyente comete, lo comete no por indiferencia, lo comete no por accidente, lo comete de manera voluntaria. Esa es la razón por la cual nosotros pecamos. Nadie nos obliga, nadie nos presiona, y aun cuando haya presión en el exterior, la culpabilidad es completamente nuestra. ¿Cómo podemos rescatarnos de esta falta de control en el corazón? ¿Cuál es la solución que Dios da para que el hombre pueda tener un dominio sobre los deseos de su corazón? Versículo 21, ata constantemente la palabra de Dios a tu corazón. Que esta palabra de Dios haga a un lado estos deseos de pecado. Que la palabra de Dios empuje fuera de tu mente, saque de tu corazón, saque de tu radar constantemente. Observen eso, constantemente, porque no es una lucha de un solo día, es una lucha de por vida. Que la palabra constantemente esté empujando estos deseos de pecado.
Versículo 25, Salomón dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Esa expresión del versículo 25, la segunda parte, no dejes que te cautive, indica una acción pasiva en la cual quien está ejerciendo este coqueteo es la mujer. El hecho de que Salomón hable de la hermosura de la mujer y de los párpados de la mujer está indicando que la mujer sabe que puede tener un control sobre estos encantos que Dios le ha dado y puede utilizarlos en contra de un hombre específico. Ahora otra vez, lo mismo sucede en el caso del hombre cuando quiere conquistar a una mujer. Un hombre puede utilizar sus palabras para atraer a una mujer hacia sus deseos. Y Salomón, por lo tanto, subraya el peligro que proviene de ambas partes. El deseo que hay en el corazón de un individuo junto con el comportamiento intencionalmente seductor de la otra parte. Schipper, el mismo comentarista que cité un momento, dice lo siguiente: cuando el deseo de una parte choca con los intereses de la otra, la desgracia es inevitable. La desgracia es inevitable. Versículo 26. Porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Salomón presenta a dos personas, una prostituta y una mujer que está casada, pero que decide engañar a su esposo. Y en cualquiera de los dos casos, lo que Salomón dice, ninguna de estas dos alternativas son buenas. Ambas tienen riesgos, ambas van a costarte. Versículo 26. Porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. Eso puede traducirse o entenderse también como lo que tú pagarías por un pedazo de pan, lo vas a pagar para obtener placer sexual. Sin embargo, si esto se hace habitualmente, esto te va a llevar a la pobreza. El punto que está subrayando Salomón es que la contratación de una mujer, de un servicio de prostitución, no es aprobado por Dios, porque tiene sus propios riesgos. Pero la otra alternativa, versículo 26, involucrarse con una esposa casada, dice la adúltera anda a la casa de la vida preciosa, indica, si tú te involucras en una relación adúltera con una mujer casada, vas a terminar posiblemente muerto, que es de lo que habla a partir del versículo 32. Y el versículo 27 y 28 dan la advertencia. Esta pregunta retóricas: ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? La respuesta implícita es no. Va a sufrir un daño, va a tener consecuencias. Algunos autores sugieren que la palabra seno y la palabra pies son eufemismos para referirse a las genitales del hombre, y que por lo tanto va a experimentar un tipo de quemadura, metafóricamente, sobre su cuerpo. El punto es, hay consecuencias de las acciones, hay consecuencias de las decisiones. Versículo 29, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Ese es un absoluto. Va a haber venganza, va a haber venganza, va a haber alguien que va a tratar de traer consecuencias a su vida. Salomón da otro ejemplo, versículo 30 y 31. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. Si alguien se da cuenta de que alguien lo robó, pero no se da cuenta del ladrón, bueno, pues ya nos robaron, ¿no es así? Pero si se atrapa al ladrón, obviamente en el contexto de Israel, siglo X a.C., esa persona tenía que restituir. Ahora, en la ley, la persona tenía que restituir hasta 5 veces lo que se había robado. La pregunta es, ¿por qué Salomón dice hasta 7 veces? Lo que Salomón está tratando de ilustrar es lo siguiente: tu acto inmoral va a tener consecuencias económicas en tu vida y en todos los que están a tu alrededor. Versículo 31 dice, tiene que dar todos los bienes de su casa. Tienes que pagar más de lo que quizá originalmente te habías imaginado. O quizá ni siquiera lo habías imaginado. Versículo 32. Este es el centro del texto. El que comete adulterio es un tonto. No tiene entendimiento. El que lo hace, dice además, destruye su alma.
Esta destrucción del alma puede ser en dos sentidos. La primera es en un sentido temporal, va a experimentar una infelicidad, va a experimentar una amargura, va a experimentar una desolación temporal, pero por un tiempo prolongado. O la segunda, va a experimentar por la eternidad la ira de Dios, si no se arrepiente. Ambas son posibilidades. 33 y 30 al 35. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Moralmente, socialmente, va a quedar una marca indeleble en ese individuo, identificado como un adúltero. 34. Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Finalmente va a haber una consecuencia física. Una consecuencia física. La consecuencia física descrita en los versículos 33 al 35 puede verse de dos formas. Otra vez, estas dos son posibilidades reales. La primera es una enfermedad venérea que de por vida va a estar presente en el individuo y va a causar estragos durante el resto de su vida y va a ser un recordatorio permanente de su acto inmoral. O la segunda, una muerte física inmediata. Una muerte física inmediata. La advertencia de Dios para nosotros es: escapa de las consecuencias mortales, por lo tanto, del adulterio. David Hubbard, un comentarista bíblico, dice: este acto, versículos 33 al 35, tacha al adúltero de estúpido, carece de entendimiento o de corazón, y en última instancia destruye su vida por completo. Dios puede perdonar sin lugar a dudas, pero esa persona experimentará las consecuencias de sus decisiones. La esperanza de Dios está allí, pero el llamado es: quien ha cometido este acto tiene que arrepentirse. De otra manera, el dolor, el desastre está atento para recibirlo y consumirlo por completo. Padre, te damos gracias por esta instrucción, gracias por tu palabra, gracias por estas advertencias. Señor, ayúdanos para no creer que ya sabemos. Ayúdanos, Padre, más bien a estar conscientes de este peligro real. Protégenos, Señor. Ayúdanos para ser humildes, depender de ti y no creer que tenemos la suficiente fuerza para resistir tentaciones ni peligros como este. Ayúdanos para que amemos tu palabra, no de palabras, no de labios para afuera, no de mera apariencia, no como un acto religioso, sino como un acto genuino en el cual estemos sometiendo completamente nuestra vida